Y continuamos con el desarrollo de la información, pero también del análisis. Vamos a hablar de economía, una jornada marcada por el anticipo de precios congelados, idas y vueltas respecto de los precios máximos consensuados con el sector empresarial o no. Bueno, se van a dar finalmente, es cuestión que está por definirse, pero también esta semana conocimos el índice inflacionario para el mes de septiembre, que superó las expectativas de los privados y también marcó un cambio de tendencia. El índice de precios al consumidor se venía desacelerando, pero bueno, ha marcado un rumbo distinto según el indicador de septiembre. De todo eso vamos a hablar con nuestra economista amiga. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gerbaji, que ya está con nosotros como cada viernes. ¿Qué tal, Antonella? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, y con la predisposición para hablar un poquito de economía en este cierre de semana que fue corta, pero con novedades, Antonella. Sí. Ayer, como bien contabas, Marina, hubo un sacudón para todos, para los privados y también para el gobierno, con este número de 3,5% de inflación que se despegó muchísimo de lo que fue la inflación del mes de agosto, que había sido 2,5%. Estamos hablando de un punto más. Nadie lo dijo, o sea, todas las estimaciones daban que iba a ser más alta que el mes anterior, pero no tanto. Entonces, quedaron todos bastante asustados, ¿sí? Y esto provoca que en lo que va del año tenemos un 37% de inflación, ¿no? De enero hasta el último número de septiembre. Y también esto te permite pensar en qué va a pasar con esa meta del presupuesto que habían dicho que se iba a llegar a un 45% a fin de mes en diciembre. Yo creo que no se estaría cumpliendo debido a que quedan 8 puntos, ¿no?, de inflación para lo que es octubre, noviembre, diciembre. No creo que se cumpla, más sabiendo que diciembre siempre es un mes de inflación alta. Pero bueno, este 3,5 adentro hay mucho para charlar, porque podemos decir que el rubro que impulsó este aumento tan grande fue, en primer lugar, lo que es indumentaria y calzado, que lo que tiene este rubro es que tiene un componente estacional, porque empiezan las nuevas temporadas de verano, lo que es primavera-verano. Entonces tenés que comparar lo que es agosto, que es el sale del invierno, contra las nuevas temporadas. Provocó que este cambio de precios llegue a un 6%, ¿sí? Después hay los que siguieron aumentando más arriba de este 3,5%, que es el general, fueron los que están relacionados al turismo y a la recreación. Y esto puede darse por, bueno, la mayor apertura, más aforos, más gente puede ir, entonces sube la demanda de estos bienes, suben los precios. También se habla de que estos sectores estarían intentando recuperar todo lo que perdieron en la pandemia, que fueron los más golpeados en sí. Y por el otro, si vemos el otro lado de la balanza, los que menos aumentaron, tenemos a los que son los servicios de luz, agua, gas, que son los regulados. Y cuando hablamos de regulados, podemos hablar de lo que es la inflación núcleo, que la inflación núcleo es la que excluye a los bienes regulados y a los estacionales, que se ubicó en un 3,3%. Cuando los economistas miran esta inflación núcleo que excluye estos rubros, están viendo lo que es la tendencia, lo que no está afectado por estas cosas que son más del mes en curso, sino más a largo plazo. Entonces, podemos ver que la inflación núcleo está alta y venía siendo alta en los últimos meses. Si queremos ver qué está pasando con los alimentos, que es algo súper importante para todos, los alimentos este mes es algo a destacar que crecieron por debajo de la inflación, que es algo que no venía pasando en los últimos meses. Y si queremos ver cuáles fueron los alimentos que más crecieron, vamos a encontrarnos con el zapallo, que por ejemplo creció un 30% con respecto al mes anterior. Tenemos el tomate, que también creció un 20%, pero estos alimentos, como son verduras y tienen su ciclo anual, también se los considera estacionales. Y un dato medio importante que está preocupando al gobierno es lo que está pasando con el precio de la leche, que subió con respecto al mes anterior en un 8%. Y la leche es un alimento que no es tan reemplazable como quizás un tomate, más que nada también para los chicos. Y se está hablando del sachet, que se consigue por 110 pesos. Es un número bastante grave cuando una familia consume quizás
un sachet cada 2 días, si tiene hijos que tomen leche a la mañana y a la tarde. Entonces es un número que pesa muchísimo en lo que son los bolsillos de las familias. Pero más allá de eso, la semana pasada al gobierno le está preocupando muchísimo el tema de la inflación porque pasó a ser el primer tema en las encuestas de cara a las elecciones que preocupan a los ciudadanos. Entonces hubo un cambio de gabinete en lo que es la Secretaría de Comercio, que es la que se encarga de intentar controlar la inflación. Se fue Paula Español y asumió Roberto Feletti. Este nuevo mandato de la Secretaría de Comercio intenta como buscar nuevas herramientas para intentar frenar este problema de la inflación que ahora parecería que se está acelerando o recalentando. Entonces, lo que está haciendo ahora Feletti, como bien contabas Marina antes, es intentar acordar un acuerdo de precios de 1.247 productos que incluye alimentos, artículos de tocador, de limpieza, etcétera, ¿no? El tema es que todavía no llegaron a un acuerdo y Feletti dijo que el lunes era como la fecha límite que iba a haber para llegar a un acuerdo y si no, se iban a tomar medidas no consensuadas, ¿no? ¿Y a qué llamamos medidas no consensuadas? Serían medidas unilaterales. Ahora estamos hablando de acuerdos entre las empresas y el gobierno. Si las empresas no acuerdan, el gobierno igual estaría con herramientas legales para intentar acordar precios y congelarlos. Lo que pretende el secretario de Comercio es retrotraerlos al 1 de octubre y congelarlos hasta el 7 de enero, ¿sí? El problema que está pasando es que tiene que consensuar con 30 empresas alimenticias que son las más grandes productoras de alimentos del país. Lo que decía Feletti es, bueno, por un lado, qué suerte que son pocas para acordar, pero por el otro, esas empresas pueden ponerse de acuerdo entre sí y hacerle frente a lo que decida el gobierno, obviamente. La contraoferta del gobierno es que las empresas deberían utilizar capacidad instalada que tienen, o sea, capacidad ociosa, máquinas que no se estarían usando o turnos laborales que no están siendo utilizados para producir más y ganar por cantidad en vez de ganar por precio. Bien. Esto es como economía de primer año, ¿no? Si sube la oferta de los bienes, bajaría el precio. Sí. Eso se da cuando es competencia perfecta, se dice que hay muchos oferentes y muchos demandantes. Pero lo que hay que ver acá es que estamos hablando de 30 empresas. Entonces no se están dando esas condiciones de sube la demanda, baja el precio que se da en economía 1, sino que esas empresas pueden ponerse de acuerdo y hacer conductas, lo que se llama oligopólicas. Entonces, pensar que esto pueda pasar, muchos dicen que los acuerdos de precios no funcionan y yo me incluyo en ese grupo porque se ha comprobado. El tema es, bueno, se pueden controlar hasta enero los precios, ¿no? Pero también todos sabemos que antes de que haya acuerdos de precios, las expectativas quizás hacen que los precios aumenten para cubrirse por esos meses también. Claro. Entonces, me permito dudar si la solución se encuentra por ese lado y también cuánto se pretende como controlar la economía de esas formas, como diciendo, bueno, tenés que hacer esto y no van a bajar los precios. Yo tengo mis dudas, así que eso sería más o menos lo que están pensando hacer. Sí, medio raro igual, porque el martes o miércoles medios como Telam publicaron que el acuerdo ya estaba cerrado con los empresarios y hoy vemos que Feletti, dice, si no acordamos, vamos a tener una salida no consensuada, unilateral, va a salir por decreto de alguna forma. Es como que es confuso también el mensaje. Habrá que ver qué sucede y si efectivamente primero se pueden acordar y además se pueden retrotraer al 1 de octubre. Parece tarea difícil, pero claramente el objetivo está puesto en alivianar el peso de la canasta básica en el bolsillo de los trabajadores. Ojalá surja efecto. Los economistas relativizan la potencialidad de ese tipo de medidas. Vamos a ver qué sucede, Antonella. Muchísimas gracias por el contacto. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias, Marina. Nos encontramos. Un abrazo. Saludos.